Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Ramos. Yo soy de la iglesia Buenas Nuevas en Veracruz, México. Y para mí es un gusto y es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Y en estas 6 sesiones que vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando el Evangelio y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a empezar a leer en el libro de Génesis. Para mí el libro de Génesis es un libro muy precioso. El libro de Génesis significa el principio. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir viendo todos estos pasajes y estas palabras que Dios nos ha dado por medio de la Biblia. Por eso, si ustedes tienen Biblia, por favor, yo quisiera que me acompañen en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Por favor, vamos a dar lectura. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta ahí nada más vamos a leer. Y yo doy gracias a Dios por esta salvación y este evangelio que nos ha dado. En el año 2010, el 1 de febrero del año 2010, yo verdaderamente me encontré con Jesucristo. Desde que yo nací en una casa cristiana. Mis padres eran pastores de una iglesia y yo todo el tiempo escuché la palabra de Dios y crecí en este ambiente cristiano. Y yo recuerdo que desde muy pequeño a mí me llevaban a la iglesia, me llevaban a varios cultos de oración y bueno, yo crecí con los niños de la iglesia, en las escuelas dominicales y todo el tiempo yo participaba en la iglesia. Pero conforme yo fui creciendo, esta parte a mí me empezó a incomodar. ¿En qué aspecto? Yo tenía mucho miedo, porque todas las noches yo recuerdo que pedía a Dios y oraba a Dios que Dios me perdonara de mis pecados. Pero exactamente yo no sabía cómo podía recibir el perdón de Dios. Entonces recuerdo que todo el tiempo a mí se me enseñó que yo tenía que portarme bien. Yo tenía que ser buena persona, hacer muchas cosas buenas. Pero yo nunca podía poder ser bueno ni hacer cosas buenas. Por eso alrededor de los 13, 14 años, cuando yo ingresé a la secundaria, eh, muchos aspectos en mí y muchos deseos en mí empezaron a surgir. Yo nunca había probado un cigarro, nunca había probado una cerveza y todas esas cosas en mí empezaron a surgir. Yo tenía ganas de probar el alcohol, probar un poco del cigarro y a escondidas cuando mis padres no me veían, yo fumaba, ¿no?, un poco de las colillas que encontraba tiradas o a veces probaba un poco de alcohol y me llamaba la atención todo este mundo. También yo escuchaba, ¿no?, en algunos amigos cuando yo ingresé a la secundaria hacían fiesta en una discoteca. Entonces mis amigos participaban y ellos iban a aquellas discos y a mí me invitaban, Abraham, vamos. Pero a mí me daba mucho miedo y mucho temor porque yo decía, eso está mal delante de Dios. Yo como siendo cristiano voy a ir a participar a esos eventos. Aunque yo lo decía, pero en el fondo de mi corazón yo tenía muchas ganas de ir a esa fiesta y tenía muchas ganas de poder participar con mis amigos. Entonces cuando yo crecí un poco más, ya a la edad de 16, 17 años, yo tuve esta oportunidad, ¿no? Me ofrecieron para poder ir a una disco, yo recuerdo, yo ingresé a una disco. El ambiente no me gustó mucho porque era la primera vez que yo ingresaba a una disco y había mucha bulla, había mucho escándalo. Aquí en México las discos, ¿no?, con mucho volumen y los jóvenes y toman las luces. Ese para mí era un ambiente que por primera vez yo conocía. Y una parte me gustó porque veía muchos jóvenes y veía que era divertido. Pero dentro de mí esta parte me causaba mucho problema y mucha condenación. Entonces, un día yo decidí no ir a la disco. Y no me gustó tanto aquel ambiente, pero sin darme cuenta,
yo me fui metiendo en otros ambientes que yo no podía salir. Empezaba a vivir de manera ilícita con algunos compañeros, empezaba yo a pensar, ¿no? A idear algunas cuestiones malas e ilícitas en las que yo empecé a vivir. Y yo quería componerme, yo sabía que esto era malo. Y después yo iba a la iglesia y en la iglesia entonces yo pedía perdón a Dios por todas las cosas que yo estaba haciendo equivocadas. Y decía, Dios, perdóname, pero no podía yo salir de aquel ambiente. Por eso vivía yo muy cargado y muy condenado. Entonces, en algunas ocasiones yo compartía con las personas que dirigían mi vida en aquel tiempo. Y yo les decía que yo estaba viviendo mal. Entonces ellos me decían, tú no tienes que vivir de aquella manera, tú tienes que vivir bien delante de Dios. Tienes que vivir buscando a Dios, amando a Dios, viviendo una vida en santidad, una vida perfecta delante de Dios. Entonces yo les decía, yo sé exactamente que debo de vivir así. Yo conozco la Biblia y sé que debo de vivir, pero el problema es que yo no puedo vivir de aquella manera. Yo no sé cómo hacer, cómo yo me puedo cambiar. Por eso, con el pasar del tiempo, yo me fui alejando de la palabra de Dios y yo me di cuenta que verdaderamente yo no podía seguir a Dios. Yo no podía ser buena persona, no podía. Entonces empecé a vivir una vida muy ilícita y una vida llena de muchas ideas y pensamientos. También mi vida se empezó a llenar de mucha condenación y empecé a vivir mal. Pero un día yo decidí, o estoy en la iglesia o voy al mundo, porque la Biblia dice que no podemos estar tibios, somos fríos o somos calientes. Entonces yo oraba y decía, Dios, yo quiero seguirte, yo te quiero amar, yo quiero estar contigo, pero no puedo, yo no puedo estar. Yo quiero ordenar mi vida, pero yo no sé cómo puedo ordenar mi vida. Entonces, de verdad, hermanos, para mí era muy frustrante aquel tiempo porque yo siempre quise ordenarme, quise ser una persona diferente, un joven diferente. En lo personal a mí me gusta la música y en aquel tiempo yo era músico, ¿no? En la iglesia, estaba yo en la alabanza de la iglesia y muchas veces sentía mucha condenación porque yo estaba tocando en la alabanza, pero yo sabía las cosas equivocadas que había yo hecho. Entonces, aunque yo pedía perdón a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados, Señor, yo me arrepiento, y ahora sí no te voy a fallar, pero nunca podía dejar de hacer lo malo. Entonces un día yo decidí, o estoy en la iglesia o estoy en el mundo. Entonces yo decidí poder irme al mundo porque no podía seguir la Biblia. Yo decía, Dios, la Biblia es verdad, la palabra es verdad, pero es muy difícil de poder seguir. Yo no sé si algunas personas en alguna ocasión se han sentido así. Es muy difícil seguir la Biblia. Este libro tan grueso, con tantos libros, tantos versículos, hacer, cumplir, es muy difícil. Entonces yo decidí un día irme de la iglesia y dejar todo. Pero un día, el 1 de febrero del año 2010, a mí me invitaron a Ciudad de México para poder escuchar la palabra de Dios. Cuando a mí me invitaron, yo dije, ¿qué me pueden enseñar? Yo todo el tiempo he estado en la iglesia cristiana, mis papás eran cristianos, yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador cuando tenía yo 5 años. Entonces yo soy cristiano desde hace mucho tiempo. Yo así pensaba, yo así creía. Entonces ese día, 1 de febrero, me sentaron enfrente de una persona que nos compartió, actualmente es un evangelista también aquí en Ciudad de México. Y él nos empezó a compartir la palabra de Dios. Y yo recuerdo que el primer versículo que él abrió fue, abran sus Biblias, nos dijo en Levítico capítulo 4. Aunque yo era cristiano desde según mucho tiempo, yo nunca había leído la Biblia en el libro de Levítico. Porque yo decía, ¿para qué voy a leer el Antiguo Testamento donde habla de solo muertes, solo matanzas? A mí no me interesa. Entonces solamente yo buscaba los libros que hablan bonito, como Proverbios, el libro de los Salmos,
el nuevo evangelio, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, porque era lo único que yo podía comprender. Pero cuando en aquel tiempo era hermano de la iglesia, nos empezó a compartir el evangelio. Yo me di cuenta que él compartía de una manera que yo nunca había escuchado. Y todas las dudas que yo tenía de cómo poder ordenar mi vida, cómo poder ser un joven diferente, cómo poder tener seguridad de mi salvación, entonces él nos las empezó a compartir. Yo recuerdo que pasando alrededor de 2 horas y media, después de que él nos compartió, ese día yo tuve la certeza del perdón de los pecados. Yo tuve la certeza de mi salvación. Verdaderamente recibí a Jesucristo como mi Salvador. Ese día fue el día más feliz de mi vida. Hasta el día de hoy yo recuerdo ese día como el mejor de toda mi vida. Me puse muy alegre, muy feliz, porque me di cuenta que el Señor Jesucristo me había perdonado todos mis pecados. Entonces yo no tenía que hacer nada. El Señor había hecho todo por mí. Pero yo tenía una preocupación. Bueno, el Señor Jesucristo ya me perdonó, ya me salvó, ya me justificó. Pero ahora, ¿yo cómo voy a arreglar mi vida? Mi vida es un desorden. En aquel tiempo, como les comenté en un principio, yo andaba en cosas ilícitas, en una empresa donde yo trabajé, y en aquella empresa de muchas maneras yo hice mal. Yo quería componer. Entonces la persona que me compartió, aquel hermano que me compartió, me dijo, no trates de componer tu vida. Dios mismo se va a encargar de componer tu vida. Para mí esto era ilógico, hermanos, porque yo toda la vida traté de componer mi vida. Entonces yo decía, ¿cómo si ya recibí a Jesús verdaderamente en mi corazón, creí en Él? ¿Cómo es que mi vida se va a componer? Yo no sé. Entonces aquí entra el mundo de la fe. Y por medio de la fe, Dios me ayudó. Por eso estas sesiones que vamos a estar compartiendo, quiero detallar, ¿no?, con ustedes aquella palabra que yo también recibí ya hace algunos años. Me hizo libre en todos los sentidos de la palabra. Nosotros cuando vemos al ser humano, el ser humano está en una constante búsqueda de tener felicidad y tener paz. Es lo que el ser humano busca. Entonces trabaja y junta dinero, también se casa, busca una familia, busca amigos, busca una buena empresa, un buen trabajo, donde pueda ganar bien, donde se pueda sostener bien. Entonces vemos que el ser humano constantemente está en esta búsqueda de poder ser feliz. Y también vemos que constantemente se esfuerza para ser una buena persona, para no meterse con nadie, ¿no?, y ser una persona respetuosa. Vemos que hay un gran índice de personas que buscan vivir de aquella manera. Pero también vemos del otro lado, personas que viven muy mal, personas que siempre buscan su beneficio y personas que no pueden vivir bien. Entonces cuando nosotros les preguntamos, ¿quisieras vivir bien? Ellos dicen, sí me gustaría, pero ¿qué pasa? No puedo, dice. Entonces, ¿por qué? Todo el ser humano vemos que busca ser feliz, busca vivir en paz, pero ¿por qué no puede ser feliz? ¿Por qué no puede vivir en la verdadera paz? Nosotros por medio de la Biblia nos podemos dar cuenta por qué el ser humano, por más que trata de buscar su propia felicidad, encuentra una felicidad que no es duradera, sino se pasa rápidamente. Entonces, por medio de la Biblia vemos. En lo personal me gusta mucho el libro de Génesis, porque el libro de Génesis relata el principio. Entonces, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 1, versículo 2. Cuando nosotros leemos este versículo, hermanos, la Biblia está narrando la condición de la tierra.
Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas. Esta era la condición de la tierra. Cuando nosotros en la Biblia vemos que habla acerca de la tierra, también está haciendo un simbolismo al ser humano, porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Usted y yo somos polvo de la tierra. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera lo amó. ¿Amó a quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es usted y soy yo. Nosotros somos el mundo. Nosotros somos la tierra. Entonces la Biblia dice que en el principio la tierra se encontraba con esta condición, desordenada, vacía, en tinieblas. Cuando nosotros comparamos estos versículos con el ser humano en la actualidad, nosotros podemos ver una semejanza entre el ser humano y estos versículos de la Biblia. El ser humano en este tiempo también vive desordenado, vive vacío y vive en tinieblas. Entonces, ¿cómo el ser humano se puede cambiar? Yo cuando recuerdo mi testimonio, cuando recuerdo mi vida pasada, yo también me encontraba como estos versículos, desordenado, vacío, en tinieblas. Por más que según yo había crecido en una iglesia cristiana, por más que yo había leído la Biblia, había escuchado del Evangelio, pero ¿qué pasaba? Mi corazón estaba en esta condición. Desordenado, estaba vacío, estaba en tinieblas. El hecho de nacer en una casa o en una familia cristiana, esto no nos hace cristianos, sino la Biblia habla del cristiano. ¿Qué es el cristiano? El seguidor de Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el que cree en Él. Entonces yo había escuchado de Jesús, pero yo no había creído en Jesús. Por lo tanto, la condición del libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, estaba también en mi corazón. Así yo estaba desordenado, estaba vacío, estaba en tinieblas. Todo el tiempo yo trataba de cambiarme, todo el tiempo me esforzaba para ser una persona de bien, pero no podía. Pero hermanos, vemos algo muy asombroso que habla la Biblia. En el versículo 3, fíjese que dice, el versículo 3 de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces la Biblia nos enseña que la palabra del Señor Jesucristo tiene poder. El Señor Jesús, cuando habla su palabra, dice la Biblia, tiene poder. La palabra del Señor Jesucristo es poderosa. Cuando Él habla, todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, conforme a su palabra, se cumple. Entonces dice que cuando Dios se puso en la tierra y dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue la luz. Conforme lo que Él habló, así sucedió. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Tal y como Él dijo, así fue. Entonces el mundo estaba en una condición. ¿Cuál condición? Estaba en la tiniebla. Pero aquí vemos que la tierra nunca se esforzó para poder salir de la tiniebla. La tierra nunca quiso cambiar por ella misma para poder ser diferente, sino que vemos que la tierra, para poder vivir en la luz, ¿qué pasó? La tierra recibió una palabra. ¿Esta palabra cuál fue? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la fuerza. La palabra de Dios es la esperanza, es el poder, ¿no? Entonces, la tierra estaba en una condición. La condición de la tierra, ¿cuál era? Estaba en obscuridad, estaba en tinieblas, estaba en desorden. Cuando Dios la vio, esa era la condición de la tierra. Cuando Dios la ve, ¿qué dice la Biblia? Dijo Dios, sea la luz. En este punto yo me quiero enfocar. En este tiempo vemos que el ser humano no cree a la palabra de Dios.
¿Por qué el ser humano no crea la palabra de Dios? Porque el ser humano está acostumbrado a creer más en su pensamiento, está acostumbrado a creer más en su idea que en la palabra de Dios. Pero si el ser humano, que es tierra, puede creer a la palabra de Dios, cuando el ser humano acepta en su corazón, el ser humano tierra, acepta en su corazón la palabra de Dios, entonces esta palabra puede dar mucho fruto. Por eso dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Al momento que la luz llegó a la tierra, la Biblia dice, separó. Separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces el mundo, la tierra fue alumbrada. La tierra nunca se alumbró por su propia fuerza, sino la tierra fue alumbrada por la palabra de Dios. La tierra recibió la palabra de Dios. De la misma manera, el ser humano cuando recibe la palabra de Dios en su corazón, el ser humano puede tener el verdadero cambio en la vida. Muchas personas constantemente se esfuerzan para querer cambiar, querer ser diferentes. Yo ya no quiero vivir de aquella manera. Ahora sí ya me voy a esforzar. Yo tengo que cumplir la palabra. Entonces se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero constantemente de él sale el mal. De él sale lo que no quiere que salga. Ya no me voy a enojar, se enoja. Ya no voy a mentir, miente. Voy a ser fiel a Dios, llega a ser infiel. Ahora sí, me voy a proponer obedecer a Dios. Unos días está bien, otro tiempo ya no puede. El hombre es inconstante en todos sus caminos. La misma Biblia nos menciona así. Por eso, primeramente, si yo quiero conocer más de Dios, si yo quiero saber más de Dios, también es necesario que yo pueda conocer quién es el humano, la condición en la que yo vivo. Poder reconocerme quién soy yo delante de Dios. La Biblia, ¿qué dice acerca del hombre? ¿Qué dice acerca del ser humano? Dios, ¿qué opinión tiene de la tierra? Cuando el ser humano puede ver la opinión de Dios acerca de la tierra y la puede aceptar en su corazón, entonces el hombre puede cambiarse. El hombre puede vivir de una manera diferente. El día que yo escuché la palabra de Dios, y el día que por medio de la Biblia yo me di cuenta que mi tierra era desordenada, vacía, en tinieblas, que yo no podía cambiarme por mi propia fuerza, solamente acepté la palabra de Dios en mi corazón. Ese día yo cambié. Ese día yo empecé a vivir una vida muy bendita, una vida guiada por Dios, una vida guiada por su Espíritu hasta el día de hoy. Hasta hoy, esta palabra que yo recibí sigue estando en mi corazón cada vez más latente, cada vez más fuerte. Cada vez que yo la recuerdo, agradezco a Dios por su gran amor con que me salvó. Y actualmente esta palabra me guía. Por eso, por medio de estas pláticas, de estas conferencias que ahora estamos dando, estas palabras, nosotros queremos compartir a las personas la verdad sobre la Biblia, la verdad sobre el corazón de Dios. ¿Cómo el hombre puede pasar de pecador a justo? ¿Cómo fue que el hombre se separó de Dios? La palabra de Dios es poder y todo lo que dice la Biblia es la verdad. Por eso con el libro de Génesis, con este estudio, nosotros vamos a empezar a estudiar y vamos a ver. Y hasta ahorita, ¿no? Ya pasó el tiempo, pero en la segunda sesión yo voy a seguir explicando acerca de esta palabra y cómo el ser humano, estando en la tiniebla, puede pasar hacia la verdadera luz. Yo espero que cada uno pueda seguir estas conferencias que ahora se están dando y también las puedan dar a todas las personas, porque verdaderamente por medio de la palabra nosotros podemos llegar hacia el evangelio exacto, el evangelio completo, que es la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en la segunda sesión. Espero que puedan juntos participar con nosotros. Les mando un saludo y muchas gracias. Nos vemos.